este espacio de historias tranquilas y Navidad. Esta noche leeremos un fragmento de un cuento de Charles Dickens, uno de los autores que mejor capturó el espíritu de la Navidad. Apaga las luces, respira profundo y escuchemos juntos esta historia navideña. El fuego era realmente mortecino, inútil en una noche tan cruda. Scrooge se vio obligado a sentarse muy cerca y a inclinarse sobre la llama para obtener una mínima sensación de calor de aquel puñado de combustible. Era una chimenea antigua, construida hacía mucho tiempo por algún comerciante de los Países Bajos. Estaba recubierta por innumerables azulejos holandeses decorados con escenas de la Sagrada Escritura. Había allí Caínes y Abeles, hijas del faraón, reinas de Saba, mensajeros angélicos que descendían del cielo sobre nubes semejantes a colchones de plumas, Abrames, Baltasares, apóstoles haciendo a la mar a bordo de diminutas barquichuelas, centenares de figuras capaces de distraer sus pensamientos. Sin embargo, el rostro de Marley, muerto hacía 7 años, volvía a presentársele, y como la vara del antiguo profeta, se tragaba a las demás efigies. Si cada uno de aquellos lustrosos azulejos hubiera sido originalmente blanco, y hubiera poseído la facultad de plasmar en su superficie las dispersas imágenes que poblaban su mente, en cada uno de ellos habría aparecido una representación de la cabeza del viejo Marley. «Paparruchas», dijo Scrooge, y comenzó a dar vueltas por la habitación. Después de varias idas y vueltas, se sentó nuevamente. Al apoyar la cabeza en el respaldo de su silla, su mirada se posó en una campanilla que colgaba de un rincón del cuarto. Una campanilla que nadie usaba, y que, con alguna finalidad ahora olvidada, se comunicaba con el piso más alto de la casa. Mientras la miraba, advirtió con gran asombro y con extraño e inexplicable terror que la campanilla empezaba a moverse. Al inicio, se movía tan suavemente que apenas producía algún sonido, pero pronto resonó con más fuerza, y lo mismo hicieron todas las campanillas de la casa. Esto pudo durar medio minuto, o acaso uno, pero a él le pareció una hora. Las campanillas enmudecieron al mismo tiempo como habían comenzado a sonar, y a ellas les siguió un ruido estridente que parecía provenir del piso de abajo, como si alguien arrastrara una pesada cadena sobre los barriles que el comerciante de vinos tenía en el sótano. Scrooge recordó entonces haber oído que los fantasmas de las casas encantadas solían describírseles arrastrando cadenas. La puerta del sótano se abrió con un ruido fragoroso. Oyó, luego, que el ruido aumentaba en el piso de abajo, ascendía después por las escaleras y se encaminaba, al fin, directamente hacia la puerta de su habitación. «Solo son paparruchas», dijo Scrooge. «No quiero creer en ellas». Pero el color de su piel demudó cuando, sin mediar pausa alguna, el ruido atravesó la maciza puerta y penetró en la habitación ante sus propios ojos. Al irrumpir en el cuarto, la agonizante llama de la vela creció, impetuosa, como si gritara: «¡Lo conozco! Es el espectro de Marley», y volvió a reducirse. La mismísima cara. Marley con su coleta, su chaleco de siempre, su calzón roto y sus botas, cuyas borlas se balanceaban al igual que la coleta, los faldones de su levita y los pelos de su cabeza. La cadena que arrastraba le ceñía la cintura, era muy larga, se enroscaba en torno a él como un gran rabo y estaba formada, pues Scrooge la vio de cerca, por cajas fuertes, llaves, candados, libros de contabilidad, escrituras y pesados talegos de malla metálica. Su cuerpo era transparente, de modo que Scrooge, observándolo y mirando a través del chaleco, podía ver los 2 botones traseros de su levita. Scrooge había oído decir que a menudo Marley no tenía entrañas, pero nunca lo había creído hasta entonces. No, ni aún ahora lo creía. Aunque contemplaba el espectro de arriba abajo y lo veía plantado ante él, aunque sentía la desapacible influencia de sus ojos glaciales y aunque veía el tejido del pañuelo doblado que rodeaba su cráneo y su barbilla, envoltura de la que no se había percatado antes, persistió en su incredulidad y luchó contra sus sentidos. «Y bien», dijo Scrooge, cáustico y frío como siempre, «¿qué quieres de mí?» «Mucho». La voz de Marley no había duda. «¿Quién eres?» «Pregúntame quién fui». «Entonces, ¿quién fuiste?», dijo Scrooge alzando la voz. «Eres muy quisquilloso para actuar como una sombra». Iba a decir «para ser una sombra», pero consideró más apropiada cambiar la expresión. «En mi vida fui Jacob Marley, tu socio. ¿Puedes sentarte?», preguntó Scrooge, mirándolo dubitativo. «Sí puedo». «Hazlo, pues». Scrooge había hecho la pregunta porque no sabía si un aspecto tan transparente podía estar en condiciones de tomar asiento, y suponía que, en el caso de que ello fuera imposible, podría verse la necesidad de dar una embarazosa explicación.
pero el espectro se sentó del otro lado de la chimenea, como si estuviera acostumbrado a hacerlo. «¿No crees en mí?», observó el espectro. «No», respondió Scrooge. «¿Qué prueba puedes tener de mi realidad mejor que la de tus sentidos?» «No lo sé», dijo Scrooge. «¿Por qué dudas de tus sentidos?» «Porque cualquier nimiedad», contestó Scrooge, «les afecta. El más ligero trastorno estomacal los engaña. Tú bien puedes ser un trozo de carne mal digerido, una pizca de mostaza, una migaja de queso o un poco de patata a medio asar. Quien quiera que seas, tus huesos provienen más de la olla que del osario». Scrooge no tenía costumbre de contar chistes, ni sentía en aquel momento nada que pudiera ser divertido. Lo cierto es que intentaba ser ingenioso para distraer su propia atención y reprimir su terror, porque la voz del espectro le desazonaba hasta la médula. Scrooge advirtió que si permanecía un instante más sentado y en silencio contemplando fijamente aquellos ojos inalterables y vidriosos, perdería su última baza. Era, además, abrumador que el espectro se hallara dotado de su propia atmósfera infernal. Scrooge no podía palparla, pero su existencia era evidente, pues aunque el espectro estuviera inmóvil, sus cabellos, los faldones de su levita y las borlas de sus botas se agitaban como si recibieran las cálidas bocanadas de un horno. «¿Ves este mondadientes?», preguntó Scrooge, volviendo rápidamente la carga por los motivos indicados, y deseando apartar de sí, aunque fuera solo un segundo, la petrificante mirada de la visión. «Sí, lo veo», respondió el espectro. «No estás mirándolo», dijo Scrooge. «Sin embargo», replicó el espectro, «lo veo». «Bueno», exclamó Scrooge, «si me trago esto, pasaré el resto de mis días perseguido por una legión de duendes, y todos ellos de mi propia invención. Paparruchas, te digo, paparruchas». Al oír esto, el espectro lanzó un grito terrorífico y agitó su cadena con un ruido tan lúgubre y pavoroso que Scrooge tuvo que agarrarse fuertemente a su silla para no caer al suelo. Pero mucho mayor fue su espanto cuando el fantasma se quitó el vendaje que ceñía su cabeza, como si le produjera calor llevarlo dentro de una casa, y su mandíbula inferior se desplomó hasta su pecho. Scrooge cayó de rodillas y enlazó sus manos ante su rostro. «Piedad», dijo, «horrible aparición, ¿por qué me atormentas?» «Hombre de mente mundana», replicó el espectro, «¿crees en mí o no?» «Creo», dijo Scrooge, «tengo que creer. Pero, ¿por qué los espíritus se pasean por la tierra y vienen a visitarme?» «Se exige a cada hombre», contestó el espectro, «que su espíritu conviva con sus semejantes y que viaje a lo largo y ancho de este mundo, y, si ese espíritu no lo hace en vida, está obligado a hacerlo después de su muerte. Se le condena a vagar errante por el mundo. ¡Ay, pobre de mí!» Y a presenciar lo que no pude compartir, pero que, de haberlo compartido cuando vivía, le habría hecho alcanzar la felicidad. El espectro lanzó un nuevo grito, agitó su cadena y retorció sus temblorosas manos. «Estás encadenado», dijo Scrooge temblando. «Dime, ¿por qué?» «Llevo la cadena que forjé en vida», respondió el espectro. «Yo mismo la hice, eslabón a eslabón, yarda a yarda. La ceñí por mi propia voluntad y por mi propia voluntad la llevo. ¿Te extraña su aspecto?» Scrooge temblaba más y más. «¿O te gustaría saber?», prosiguió el espectro, «el peso y la longitud de la recia cadena que tú llevas? Hace 7 navidades era tan pesada y tan larga como esta. Desde entonces has seguido trabajando en ella. Ahora es una cadena inmensa». Scrooge miró a su alrededor, por el suelo, esperando encontrarse rodeado por 50 o 60 brazas de cable de acero, pero no vio nada. «Jacob», suplicó, «mi viejo Jacob Marley, dime algo más. Pronuncia unas palabras de consuelo, Jacob». «No puedo darte ningún consuelo», respondió el espectro. «El consuelo viene de otras regiones», Ebenezer Scrooge, «y lo suministran otros agentes, a otra clase de personas. Ni siquiera puedo decirte lo que deseo. Poco más me está permitido. No puedo descansar, no puedo detenerme, no puedo permanecer en alguna parte. Mi espíritu nunca salió de nuestro despacho. Fíjate bien, mi espíritu jamás franqueó en vida los estrechos límites de nuestro cubil de especuladores, y ahora me aguardan penosos viajes». Scrooge tenía la costumbre, cuando se ponía pensativo, de meter las manos en los bolsillos. Reflexionando sobre lo que el espectro le había dicho, hizo lo propio, pero sin levantar la mirada ni incorporarse. «Debes de habértelo tomado con calma, Jacob», observó Scrooge sin rodeos, pero en tono humilde y deferente. «Con calma», repitió el espectro. «7 años muerto», musitó Scrooge, «y viajando constantemente, ¿no?» «Todo el tiempo», dijo el espectro, «sin descanso ni paz, y con incesante torturas del remordimiento». «¿Viajas deprisa?», preguntó Scrooge. «En alas del viento», replicó el espectro.
En 7 años debes de haber recorrido gran cantidad de tierras, dijo Scrooge. El espectro, al oírlo, lanzó otro grito e hizo entrechocar tan espantosamente sus cadenas en el silencio mortal de la noche que la guardia hubiera tenido razones sobradas para detenerlo por alteración del orden. ¡Ay! Cautivo, amarrado y doblemente encadenado, gritó el fantasma. Has de saber que para las criaturas inmortales puede pasar la eternidad. Deben transcurrir siglos de incesantes esfuerzos antes de que desarrollen todo el bien del que son capaces. Ignoras que cualquier espíritu cristiano que obre humanitariamente en su pequeña esfera de acción, sea esta la que fuere, advertirá que su vida mortal es demasiado breve para las vastas posibilidades que tiene de ser útil a los demás. Debes saber que ninguna ocasión de arrepentimiento puede enmendar una sola oportunidad desaprovechada de hacer el bien. Y sin embargo, eso hice yo. ¡Ay, eso hice yo! Pero tú siempre fuiste buen hombre de negocios, Jacob, farfulló Scrooge, que empezaba a aplicarse a sí mismo lo que acababa de decir. Negocios, gritó el espectro, retorciendo nuevamente sus manos. Hice negocio con la humanidad entera. Hice negocio con el bien común, la caridad, la piedad, la clemencia y la benevolencia. Con todas ellas hice un negocio. Mis operaciones comerciales no fueron sino una gota de agua en el extenso océano de mi negocio. Levantó la cadena estirando los brazos como si ella fuera la causa de todo su infructuoso dolor, y la dejó caer, otra vez pesadamente al suelo. En esta época del año, continuó el espectro, sufro más que nunca. ¿Por qué anduve en el hormiguero de mis semejantes con los ojos clavados en el suelo y nunca los elevé hacia una bendita estrella que condujo a los magos a una pobre morada? ¿No había acaso pobres moradas a las que hubiera podido conducirme su luz? Scrooge sintió mayor congoja al oír al espectro hablar de ese modo y comenzó a temblar exageradamente. «Escúchame», gritó el espectro, «mi plazo está a punto de terminar». «Te escucharé», dijo Scrooge, «pero no seas duro conmigo y no te pongas retórico, Jacob, te lo suplico. No puedo explicarte cómo he aparecido ante ti con el aspecto que tú me ves. He permanecido invisible a tu lado durante muchos días. No era una idea agradable». Scrooge se estremeció y enjugó el sudor de su frente. «Esta parte de mi penitencia no es fácil de cumplir», prosiguió el espectro. «He venido aquí esta noche para advertirte de que aún tienes esperanza y una oportunidad de escapar de mi destino. Esperanza y oportunidad que yo puedo procurarte de vencer». «Siempre fuiste un buen amigo», dijo Scrooge. «Gracias». «Serás visitado», resumió el fantasma, «por 3 espíritus». El semblante de Scrooge se desencajó, casi tanto como poco antes lo hiciera el del espectro. «¿Son esas la oportunidad y la esperanza que mencionabas, Jacob?» «Lo son». Yo preferiría que no lo fueran», dijo Scrooge. «Sin sus visitas», advirtió el espectro, «no podrás tener ninguna esperanza de apartarte de la senda que yo sigo. Aguarda mañana al primero, cuando suene la 1. «¿No podrán venir todos juntos y acabar de una vez, Jacob?», insinuó Scrooge. «Al segundo, espéralo la noche siguiente, a la misma hora. Y el tercero a la otra noche, cuando haya dejado de vibrar la última campanada de las 12. Ten en cuenta que no volverás a verme, y procura, por tu propia salvación, recordar todo lo que hemos hablado». Apenas hubo pronunciado estas palabras, el espectro recogió su pañuelo de la mesa y lo anudó alrededor de su cabeza. Scrooge se dio cuenta de ello por el áspero sonido que produjeron sus dientes cuando el vendaje volvió a acoplar la mandíbula. Se aventuró a levantar de nuevo la mirada y comprobó que su sobrenatural visitante le observaba en actitud erguida, con su cadena enrollada en el brazo. La aparición se alejó, caminando de espaldas a cada paso que daba. La ventana se iba abriendo poco a poco por sí misma, de modo que, cuando el espectro hubo llegado hasta ella, estaba abierta de par en par. Hizo señas a Scrooge para que se aproximara, y éste obedeció. Cuando uno y otro se hallaban a 2 pasos de distancia, el espectro de Marley alzó una mano, indicándole que no debía avanzar más. Scrooge se detuvo, y no tanto por obediencia como por sorpresa y temor, pues al alzarse la mano del espectro comenzó a percibir ruidos confusos en el aire, sonidos incoherentes de lamentaciones y pesar, gemidos indeciblemente penosos y contritos. El espectro, luego de escucharlos un momento, se unió al fúnebre coro y salió del cuarto, hundiéndose en una gélida y oscura noche. Apremiado por la curiosidad, Scrooge se acercó a la ventana y miró al exterior. El aire estaba lleno de fantasmas que vagaban por incansable celeridad de acá para allá, gimiendo sin cesar. Todos llevaban cadenas como el espectro de Marley. Unos pocos, deben de ser ministros de gobierno culpables, iban encadenados entre sí. Ninguno se hallaba libre de las cadenas. A muchos de ellos Scrooge los había conocido en vida personalmente. Había sido íntimo de un viejo espectro que llevaba un chaleco blanco y una monstruosa caja de caudales atada al tobillo.
y ahora lloraba lastimosamente porque era incapaz de ayudar a una desdichada mujer a quien veía allá abajo, con un niño en el quicio de una puerta. Todos ellos padecían, evidentemente, la desgracia de pretender intervenir para bien en los asuntos humanos y de haber perdido para siempre la facultad de hacerlo. Si tales criaturas se desvanecían en la niebla o la niebla les envolvía, era algo que Scrooge no podía afirmar. Pero el caso es que las criaturas y sus voces fantasmales se desvanecieron simultáneamente, y la noche volvió a ser como había sido cuando él llegó a su casa. Scrooge cerró la ventana y examinó la puerta por la que había entrado el espectro. Estaba cerrada con doble vuelta de llave, tal como él lo había hecho. Los cerrojos se encontraban intactos. Intentó decir paparruchas, pero se detuvo en la primera sílaba, y sintiendo una gran necesidad de reposo, bien por las emociones que había sufrido, o por las fatigas del día, o por su atisbo del mundo invisible, o por la aburrida conversación del espectro, o acaso por lo tardío de la hora, fue directamente a la cama sin desnudarse, y cayó dormido al instante. Nuestra historia termina aquí por esta noche. Si aún sigues despierto, respira profundo y relaja tu mente. Y deja que el silencio de la noche haga el resto. Que tengas un descanso tranquilo. Buenas noches.